Un cordial saludo, soy Camilo Escobar, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré cómo lograr un balance entre los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta que la única forma de cumplir con el derecho, es decir, de cumplir con lo definido en el todo el derecho, de aplicar lo definido en el derecho, es decir, de aplicar los derechos y deberes, es mediante la armonía que debe existir entre los derechos y deberes, es mediante la armonización jurídica, es con la armonización entre derechos y deberes, es mediante la armonización de derechos y deberes, entre derechos y deberes, porque solo es posible que un derecho se goce cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen los deberes, todos los deberes. Entonces, todo está conectado, todo está interrelacionado, todo se relaciona, todo se interrelaciona, todo es interdependiente, todo se relaciona y por ende el balance existe cuando cada quien goza de sus derechos, es decir, de todos sus derechos, por ende, y cumple con sus deberes, por ende, con todos sus deberes. Y esa es la forma del balance. Por ende, ese balance solo existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, a la medida de la forma en la cual cada quien exista en la respectiva relación jurídica, es decir, en el respectivo ambiente relacionado con el derecho, es decir, en la respectiva situación donde apliquen derechos y deberes y exista una inteligencia artificial. Porque el derecho, o sea, los derechos y deberes, el todo de lo definido en el derecho, los derechos y deberes aplican, el derecho aplica a la medida de la forma en la cual existe la relación jurídica. Entonces, los derechos y deberes le aplican a cada quien con base en la forma en la cual cada quien exista en cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces, el balance entre los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial existe cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien cumple con el derecho, a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es una formación jurídica dirigida exclusivamente a abogados, abogados a nivel individual o equipos de abogados, según el caso, y es algo que es útil, necesario, oportuno, porque aclara precisamente cómo aplican los derechos y deberes, cuál es la forma en la cual existen los derechos y deberes. Y esto pues se aplica o se dimensiona propiamente, se aclara a la medida de la inteligencia artificial. Entonces, con este conocimiento queda claro cómo cumplir con el derecho, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y para que conozcan igualmente nuestro sitio web juridia.co, nuestro blog y reciban, se enteren de nuestros contenidos, reciban nuestros contenidos, conozcan nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, los principios del derecho, es decir, sobre la forma en la cual lo definido en el derecho aplica en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias de nuevo por su atención. Que estén muy bien. Un saludo.